veces me pregunto si ha valido la pena el esfuerzo, las largas jornadas en el laboratorio, los continuos problemas en el experimento. Han pasado días duros e incluso he pensado en dejarlo. Pero ya trabajé lejos de la ciencia y no era lo mismo. Así que muchas veces me tengo que recordar por qué estoy aquí. Recordarme que me gusta lo que hago y que veo cosas que nadie ha visto antes. Soy Begoña y soy física experimental. Trabajo en el campo de la fusión nuclear en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, también conocido como CIEMAT. Mi interés por los temas relacionados con la energía comenzó cuando estudiaba física en la Universidad de Valencia. Un día, durante unas jornadas divulgativas, un investigador del CIEMAT nos dio una charla sobre fusión nuclear, una energía limpia e inagotable. El tema me resultó muy atractivo y 2 años después conseguí una beca para ir a trabajar al Laboratorio Nacional de Fusión en el CIEMAT. La fusión nuclear es algo relativamente sencillo de entender. Simplemente se fusionan 2 átomos y se aprovecha la energía que se libera durante el proceso. A diferencia de la fisión, esta fuente es mucho más eficiente, produce muchos menos residuos radioactivos y el riesgo de que se produzcan fugas de radiación es mucho menor. Sin embargo, llevarlo a la práctica no es nada fácil. Una de las cosas que se necesitan para construir un reactor de fusión es encontrar materiales que sean resistentes a la radiación que se genera en su interior. Yo estudio el daño por radiación para entender cómo se produce y, en definitiva, garantizar la seguridad de los futuros reactores de fusión. Los experimentos que yo hago son aparentemente sencillos. Lo primero que tengo que hacer es preparar una muestra de un material muy específico. Estas muestras se obtienen de unas barras que envío al taller, donde preparan una lámina en forma de trébol. Luego les hacemos un pulido electroquímico y un pulido mecánico, hasta que conseguimos un espesor muy concreto. Después viene lo que más me gusta de mi tesis y a la vez lo que menos me gusta de mi tesis: el montaje experimental. Debemos preparar la muestra para irradiarla y obtener información. Tanto el diseño como el propio montaje son muy complicados. Encontrar un sustrato que sea buen conductor térmico y buen aislante eléctrico para pegar la muestra, escoger y colocar los medidores, controlar todos los elementos, el cableado. Son muchos pequeños detalles y es fácil que algo salga mal. Una vez se consigue un buen diseño y un buen montaje, hay que colocar la muestra en una cámara de vacío para irradiarla. A partir de ahí, me quedan muchas horas por delante analizando los resultados y tratando de comprenderlos. Apenas hay media docena de personas en el mundo que se dediquen a hacer este tipo de análisis, con lo que es muy difícil encontrar bibliografía. Esto hace que esté continuamente abordando problemas nuevos, lo cual por un lado es excitante, pero por momentos también puede llegar a ser frustrante y agotador. My childhood, lopsided, crumbs trouble, clear-sighted and leaning up against the wall. Así que a veces necesito desconectar. Por eso voy al roco. Es uno de mis momentos de relax, de descanso. Además, no solo voy por la actividad física. En el roco he encontrado una gente estupenda y la mayoría de las veces terminamos en el bar, simplemente hablando y tomando una cerveza. Si lo recomendaría o no, pues no lo sé. No puedo negar que por momentos ha sido muy duro, pero también es cierto que estoy haciendo algo que me gusta, que estoy viviendo cosas que nadie ha visto antes y eso es muy bonito.
Lo que sí puedo decir, ahora que todo ha terminado, es que estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho, de haber superado todos los problemas, que no fueron pocos, y de haber conseguido sacar la tesis adelante. Lo que siento hoy es que estoy mucho más segura de lo que hago y de lo que puedo llegar a hacer.